Hola amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángel y vamos a estudiar en esta ocasión la lección 10, la educación artística y científica. Pero antes vamos a orar. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias por protegernos hasta aquí, por guardarnos la vida, por mantenernos respirando. Querido Señor, gracias. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, Señor, que el poder de tu Espíritu, la ministración de tu Espíritu nos acompañe y que sea efectivo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén. Lección 10 entonces, la educación artística y científica. Eso es lo que vamos a estudiar ahora y quiero que dejarles claro ahí en el principio que hay educación artística y científica sin Dios y hay educación artística y científica con Dios, Dios como el centro. Esa es la que vamos a compartir. La educación cristiana pone a Dios como el centro. La educación entonces artística cristiana enseña las artes y la ciencia, pero desde su perspectiva creacionista, de que Dios creó todo. Pero sin embargo quiero rápido mencionarles 3 puntos de vista que hay para la existencia del mundo, del universo, para la existencia de todo lo que vemos. Así que 3 puntos de vista. El primero es la evolución, que dicen que todo vino, digamos, por accidente, por una explosión, y los átomos, moléculas, células se unieron y formaron, digamos, la vida. Y vino a ser, digamos, por evolución, fue evolucionando hasta que tenemos la creación y los seres vivientes que hoy tenemos como los vemos. Esa es la evolución. No existe Dios en este punto de vista. El segundo punto de vista es la evolución teísta, que la sostienen muchas religiones cristianas, muchas iglesias cristianas. Un buen número, las más grandes, las más famosas, de hecho dicen Dios creó a través de la evolución, a través de millones de años. O sea, no el relato del Génesis que dice que Dios creó todo en una semana, literal, que formó al hombre. No, Dios usó la evolución. Dios creó la materia a millones de años y de ahí la dejó que se evolucione por sí mismo. Y digamos, esa es la evolución teísta que creen cristianos. Teísta tiene que ver con Dios. Teos, Dios, viene del griego, teos. Teísta, la evolución teísta. O sea, que Dios usó la evolución para crear por millones de años, no como dice el relato del Génesis en 7 días. Esa es la evolución teísta, pero hay la creación teísta, que es Dios quien creó en 7 días literales todo lo que existe. Así que hay esos 3 puntos de vista. Y claro, es importante que les mencione porque de eso vamos a estudiar. La educación entonces científica teísta. La educación científica teísta, que es Dios el centro, Dios es el que creó todo, ahí vamos. Y eso es lo que sostiene la educación cristiana, es lo que enseña la educación cristiana, verdadera obviamente. Nehemías 9:6 dice, Nehemías 9:6 dice, hablando de Dios, tú solo eres Jehová, tú solo eres Dios, no hay más. Tú hiciste los cielos y nadie más, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas. Eso es lo que dice en Nehemías 9:6, de que Dios, en otras palabras, es el que creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en esos 3 lugares. Y no solo creó, sino que vivifica, sino que mantiene su creación. No solo la creó y la dejó ahí que se evolucione por millones de años sin la intervención de Dios y la deja que funcione sola, al azar. No, Dios mantiene respirando, mantiene viva su creación. O sea, Dios creó, pero Dios es sustentador también. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este pasaje dice que los cielos, el firmamento, proclaman la obra de Dios. O sea, nos dicen que hay un creador, que hay un diseñador, un creador, Dios Todopoderoso, eterno detrás. O sea, al contemplar los cielos, el firmamento. Eso es lo que dice. Ahora,
Salmos 139, versículos 13 y 14 dice, porque tú, está hablando de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Es precioso como describe. Dios no solo creó, digamos, al primer hombre y lo dejó para que procree y llene este planeta de seres humanos. No solo eso, sino que con cada nueva vida, en cada nueva criatura, en cada nuevo embrión que se forma en el vientre de una madre, Dios está como el diseñador ahí. Dios está formando, Dios está sustentando, Dios está diseñando aún ahí. Y entonces la persona, cada ser humano que viene a este planeta, viene por el plan de Dios, con el permiso de Dios, con el diseño de Dios. ¿No es eso extraordinario? No solo Dios creó el primer hombre y dejó que ahí que se procreen, sino que en cada nueva criatura Dios sabe tus características, Dios pone tus características, Dios usa los genes de tu padre para diseñarte y sacar un nuevo ser que es único, y ese eres tú. Eso es lo que menciona este pasaje. Pero Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, la ira de Dios está airado por la injusticia de los hombres, que esconden con injusticia la verdad. ¿Y qué verdad está hablando aquí? Versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y dónde se los manifestó? Y esto lo esconde, dicen, hombres injustos. Y Dios está airado por eso. Y porque dice, lo que Dios les ha manifestado, Él lo ha manifestado. Lo que se conoce de Dios, Dios lo ha manifestado, pero lo esconden. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad. Deidad quiere decir el hecho de que es Dios. Deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su deidad, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, pero están con injusticia escondiendo estas cosas. Están filosofando, están diciendo que no existe Dios, están diciendo que Dios no es poderoso suficiente para crear con su sola palabra, todo lo que Él ha creado. Y entonces dice, sin embargo, no tienen excusas porque la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, los cielos proclaman el poder de Dios creador. Así que es claro, es obvio, por lo tanto no van a tener excusa. La educación científica teísta entonces dice, Dios es el creador, pero no solo es el creador, Dios es el sustentador también. La científica teísta dice y cree en un diseño inteligente, no al azar, no que todo viene por accidente, sin un propósito, no, todo tiene un propósito definido. Hecho por un ser amoroso e inteligente, y todo tiene un fin, tiene un propósito y un alto propósito. La naturaleza, entonces, la naturaleza es la revelación de Dios, como vimos ahí. Cuentan la gloria de Dios, la naturaleza, los cielos del firmamento. La naturaleza es la revelación de Dios en 3D. ¿No les parece eso interesante? No solo en 3D, en 3 dimensiones, sino que es multimediática, es estereofónica y funciona, está presente 24/7. 7 días a la semana, 24 horas. Siempre, en otras palabras. No requiere de suscripciones, y eso es lo más lindo. No requiere de pagos, ni diapositivos de transmisión. Está en todas partes, en todos los lugares, siempre accesible. Y la naturaleza entonces habla de ese creador. Habla de que un ser inteligente, un diseñador inteligente hizo todo. Eso es lo que revela la primera parte, el hecho de que
la educación cristiana científica teísta, pero ahora la educación artística teísta, que quiere decir que la educación estudia el arte también, pero que considerando a Dios como el centro, porque Él es el primer artista. Miren lo que dice Salmos 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, una cosa he pedido a Dios, esta buscaré. ¿Qué es lo que va a buscar? Si una cosa te dan solo para buscar, ¿cuál sería? Esta buscaré, dice el salmista, por inspiración del Espíritu Santo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esté en la casa de Dios. Esto le pido a Dios, esto buscaré con todas mis fuerzas. Una sola cosa y con eso me basta, es que esté en la casa de Dios, en el templo, para contemplar la hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová. ¿Alguna vez usted se puso a pensar de que Dios es bello, de que Dios es hermoso, de que Dios es guapo? ¿Ha pensado en esos términos de Dios? Imagínese la criatura que Dios formó, el hombre. ¿Ustedes han pensado en el hombre más guapo del mundo? Con facciones perfectas. ¿Ha pensado en la mujer más hermosa? En la mujer con un rostro perfecto, cuerpo perfecto. ¿Han pensado? Y usted dice, ¡wow! ¡Qué hermosura! Pues esa creación solo refleja pálidamente la gloria, la belleza de Dios. Dios es el ser, de hecho, más inteligente de la creación del universo, porque Él es el creador. Él es el creador. Las criaturas, de hecho, se parecen en algo a su creador. Y dice, yo quiero estar para contemplar la hermosura de Jehová, la hermosura de Dios. Dios es bello. Dios es el ser más glorioso, el ser más inteligente, más hermoso. De eso trata. Por eso dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Claro, de tal sacerdote, tal el pueblo, dice, o de tal creador, tal las criaturas, obviamente, en este caso. Si Dios es hermoso, si Dios es bello, su creación también se parece a su creador. También es hermosa su creación. Y por eso dice que todo lo hizo hermoso, todo. ¿Se han puesto a pensar en eso? De que Dios todo lo hizo hermoso, aunque entró el pecado a este mundo, mancilló la creación perfecta que Dios hizo en el jardín del Edén. Después vino el diluvio, más o menos después de 1500 años, y mancilló más la creación. Hubo erupciones, hubo bosques completos, ciudades completas que fueron al fondo del mar y que ahora sale como petróleo los bosques que se enterraron. Y aún así, la creación, después de tanto daño, sigue todavía lugares preciosos y hermosos en el mundo. Que usted cuando mira, usted dice, wow, habían dos mujeres que estaban caminando en una mañana muy soleada, hermosa. El paisaje era hermoso. Los árboles que había caído nieve y que se había como derretido y se había como hecho como hielo. Los árboles parecían de cristal, parecían ¿cómo se llama? De vidrio, con el reflejo del sol. Y una de las mujeres que era atea, dos mujeres caminando. Una era atea y dice, oh, qué hermosa mañana, qué preciosa mañana, me siento tan agradecida. La otra que era cristiana, a la atea le dice, ¿agradecida? ¿Agradecida? ¿Y con quién? Ustedes notan el dilema. ¿Agradecida con quién? ¿El ateo agradecido con quién? El cristiano, cuando mira la naturaleza, cuando observa la naturaleza preciosa, un paisaje de sol hermoso, un paisaje hermoso, dice, gracias Dios. Gracias por tan hermosa creación que tú hiciste. Gracias porque el diseñador que creó todo es un artista por excelencia, que hizo todo hermoso, todo bello. Así que Job 38, 22. Aquí está en un diálogo Dios con Job después de que él no entendía muchas cosas. Le hace una pregunta, Dios entra en diálogo y le pregunta ciertas cosas para decirle, no necesitas entender todo. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Le pregunta. Y saben, le pregunto a usted también y me pregunta a mí también. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Sabes los tesoros que contiene la nieve? Mira,
los estudiosos, cuando ponen cada copo de nieve que cae del cielo, que son por millares sin fin, tantos copos de nieve, cuando neva mucho, sabes que tú ponen esas pequeñas partículas que al simple vista tú no notas nada, pero cuando lo ponen en un microscopio y lo miran, sabes que cada partícula de nieve que cae del cielo tiene una forma diferente, un diseño artístico diferente. Así como esa ilustración que está ahí en la pantalla, donde tú ves, por lo menos ves 6 ahí diferentes diseños, diferentes formas. Así, cada copo de nieve, los especialistas dicen que ninguno se parece a otro. O sea, cada uno es único. Tal como ser humano Dios creó, no hay 2 ángeles, no hay Dios Marías, Dios Rosas. Todos somos únicos en nuestra clase. No existe otro exactamente como tú y como yo. Así, pero en las cosas tan comunes, tan sencillas, en la creación podríamos decir más común, más simple, como la nieve que cae del cielo, Dios tomó el tiempo para diseñarla y es única cada partícula de nieve que cae. ¿Puedes imaginarte lo asombroso que es la creación? ¿Y todo me puedes decir que eso es por accidente? Yo tengo un reloj que me regalaron hace un par de semanas. Este reloj tiene una infinidad de usos que nos dieron una clase para decirnos todos los usos que tienen y nos dieron una clase de 1 hora y todavía dijeron hay mucho más, pero con esto pueden empezar. Por ejemplo, estaba corriendo hace un par de días descuidadamente y como que en lo que corría como que topé la pared, algo así. Y en lo que topé la pared me dijo, parece que te caíste. ¿Estás bien? Y yo le dije, sí, estoy bien. ¿Quieres que llame a emergencia? No, estoy bien. Le tuve que contestar a este reloj. ¿Puedes imaginarte? Puedes imaginarte, digamos, este reloj. Ahora, todas las piezas que pusieron adentro, no vengas y me digas que vino por evolución, por accidente, que de pronto las piezas todas se pusieron juntas y ahora tengo un reloj, digamos, al azar. Eso es lo que dice la evolución, de que venimos de la nada, por accidente, digamos, se pusieron las piezas en orden y de pronto resultó un ser humano. Y obviamente el ser humano, cómo funciona, es 10,000 o millones de veces más complejo que un reloj. 10,000 millones de veces más. Y obviamente, ¿cómo? No me digas que el reloj vino por accidente. No me digas que esas copos de nieve y con diseños únicos vinieron por accidente. No hace sentido. Y eso es lo que desafía a Job aquí. Así que la educación artística ateísta toma a Dios como la fuente y autor del arte. Él es el artista por autonomacia. El arte no es ni bueno ni malo en sí mismo, de paso. Depende de cómo y para qué lo usamos. Por ejemplo, si hubieras vivido en Zúrich, eso es Europa, en 1524, en la Edad Media, qué gran sorpresa al llegar a la iglesia el fin de semana, que las paredes de la iglesia estarían vacías, sin imágenes y sin pinturas, sin órgano, el órgano de tocar ahí, destruido y desaparecido de la iglesia. No había música durante el servicio ese fin de semana, en el servicio de adoración sin música, sin órgano. ¿Y qué había pasado? Te preguntas. ¿Qué pasó? Si tú estabas acostumbrado a ver, digamos, lleno las iglesias de imágenes, de esculturas, etc. ¿Qué había pasado? El arte y la música en esta época, el arte y la música que originalmente había sido diseñado para guiar a los fieles a adorar a Dios, guiar a los fieles. ¿Y por qué? Porque, digamos, en ese tiempo no había la imprenta, no se imprimía, no había libros en cantidad como hoy en día. No todos tenían acceso a la lectura. Y no todos sabían leer y escribir. Así que para tratar de llenar a las personas que no sabían leer, dijeron, pinten un paraíso, para que, digamos, el que no sabe leer se imagine cómo era el paraíso, por así decirlo. Pero eso era para ilustrar, digamos, y llevar al hombre a entender a Dios, a entender el mensaje de Dios. Pero esas esculturas, esas pinturas se convirtieron en objetos de adoración en sí mismas. Y entonces, pero vino un hombre llamado Eurico Zwinglio. Quiso guiar
viendo que las gentes estaban adorando a la criatura, estaban adorando a la creación artística del hombre hecha con su mano. Adorando, la música se había convertido en un fin en sí mismo en vez de ser un instrumento para elevar para llevar al hombre a Dios. Así que destruyeron. El órgano en sí mismo no es malo, depende de para qué lo usas, si para glorificar a Dios o para glorificar al hombre o glorificar a la criatura. El órgano no tenía la culpa, pero en este caso, es como cuando Israel en el Antiguo Testamento estaba adorando a los árboles, el pueblo de Dios, imagínate, adorando en los árboles frondosos. Entonces los profetas decían, talen todos los árboles, no porque los árboles sean malos. En otras ocasiones dirían, siembren árboles, pero ahora el pueblo de Dios lo estaba adorando. Los árboles no son para adorar, son el diseño de Dios, son la criatura. Así que eso es lo que estaba pasando y los quiso llevar. La educación y la ciencia falsa ahora. La educación y la ciencia falsa. Primera de Timoteo 6:10 relata esto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el dinero no es bueno ni es malo. Depende, si lo usas para fines benéficos, buenos, de caridad, es bueno. Si lo usas para gloriarte, para hacer cosas malas, es malo. El dinero no es bueno ni malo, es en sí mismo. Es el amor al dinero lo que es malo. Si lo usas al dinero simplemente no es malo, pero cuando lo amas. El cual dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y cristianos que codiciando el dinero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, le recomienda el apóstol Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. ¿Cuáles son esas profanas pláticas? Sobre cosas vanas, pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En el primer siglo ya estaba la falsamente llamada ciencia, la ciencia falsa. ¿Y cuál es esa ciencia falsa? Es la que dice no hay Dios, es la que dice venimos del azar. Esa es la ciencia falsa, que no toma en cuenta al creador, al autor de la ciencia, a la fuente de la ciencia, el que lo creó todo. Esa es la ciencia falsa. No entres en argumentos, la cual dice, profesando esa ciencia falsa, algunos se han desviado de la fe. Y han dicho no hay Dios, se han desviado de la fe. Son creyentes, son los que conocen a Dios, en este caso que se desviaron de la fe, creyendo, siguiendo la ciencia falsamente llamada ciencia. Eso es lo que dice el apóstol. Evite entonces, le dice, los argumentos de la falsa ciencia. A causa del pecado, estimados amigos, la ciencia se ha usado a menudo para fines malévolos. Es por causa del pecado. Cosas buenas que se pueden usar para bien, los adelantos de la ciencia se usa para el pecado, para pecar. Avances, por ejemplo, científicos que se usan para el bien, que se han creado para el bien, se usan para crear armas de guerra y matar gente, por ejemplo, armas de destrucción masiva. Así que el arte, la música, la pintura, la fotografía, el cine, a menudo se pervierten por complacer placeres egoístas, por la avaricia, por el amor al dinero. Se pervierten el arte, la pintura, la música. La falsa ciencia, entonces, durante casi 2000 años, por ejemplo, creyó que la Tierra permanecía inmóvil como en el centro del universo y que las estrellas y otros planetas orbitaban en círculos perfectos alrededor de la Tierra. Eso es lo que se creía por 2000 años. Y entonces los expertos, en eso, usaron matemáticas y ciencias muy complicadas, muy complejas para reforzar esta creencia. Imagínense, así digamos siempre hubo. ¿Y qué decían? Hasta que finalmente se probó que estuvieron totalmente equivocados. Y sin embargo eran los científicos, los que todo el mundo les hacían reverencia y decían, wow, los científicos saben lo que dicen. La ciencia siempre estuvo equivocada. Una y otra vez. De hecho, ahora hemos descubierto algunas cosas, pero algunas cosas, hay más cosas que desconocemos que las que conocemos. Mientras más descubrimos, se nos abre un universo mucho más amplio, mucho más grande. La educación y la ciencia verdadera ahora. La educación y la ciencia verdadera.
¿Cuál es esa ciencia verdadera? Job 38, 36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Pregunta. De hecho, Dios le pregunta a Job, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu de inteligencia? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién hizo eso? La respuesta lógica es Dios. Dios es el autor de la sabiduría. Dios es el autor de este cerebro, de la inteligencia. Dios es el autor. Dios es el diseñador. Y Él es el que da la sabiduría. Pero cuando nos apartamos de Dios, cuando decimos no hay Dios, entonces ¿de dónde procede esa sabiduría? Del puro ser humano finito, falible. Falible, eso es lo que es el ser humano. Tú y yo somos falibles, errantes, erramos, a eso me refiero. Éxodo 35, 31 y 32. Bezalel es un hombre de Dios, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios. Lo ha llenado en sabiduría, en inteligencia. ¿Quién lo ha llenado? El Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Y para qué Dios lo llenó con estos dones de arte, de ciencia, de inteligencia, de sabiduría? ¿Para qué? Era los que iban a diseñar, era uno de los que iban a diseñar los artículos para el tabernáculo, para el santuario, para adorar a Dios ahí en el santuario. Dios lo llenó con esa inteligencia. La sabiduría viene de Dios y Dios es el artista que nos da dones, algunos de artistas también. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría está ahí para decir, la fuente también de sabiduría es el temor de Jehová. Temor de Jehová es respeto a Dios, es decir, Dios es el creador, reconocerlo a Él como la fuente de todo. Eso es lo que es el temor de sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos dicen no hay Dios. Eso es lo que dice la Biblia, de hecho, muchas veces en la Biblia mismo. La educación y la ciencia verdadera entonces empieza por reconocer a Dios como su fuente, como el autor de la inteligencia, del arte, de la ciencia. Dios es quien nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y el error. Sin Dios nosotros podemos estar regocijándonos en la mentira, en la falsedad. ¿Tienes dones? ¿Tienes habilidades, talentos? No es igual dones, talentos, igual a una vida moral o recta. Muchas veces gente muy talentosa, sin embargo, son sin moral. Grandes científicos, por ejemplo, que crean armas biológicas de destrucción masiva, podrían ser sumamente educados, sumamente dotados. Pero eso no significa que sean hombres de bien, pero no llenos de sabiduría y de ciencia verdadera que viene de Dios, no necesariamente, sino simplemente sabiduría, por así decirla, sin Dios también. Así que, y pueden usar entonces esa sabiduría para destruir en lugar de para bien. La educación y la ciencia finita ahora. Y aquí hablamos en un diálogo, está esto en un diálogo que hace Dios con Job. Job estaba, dudando de por qué le pasaba lo que le pasaba, por qué si él era justo le estaba pasando eso, por qué y sus amigos le estaban diciendo, pero ¿te crees tú más justo que Dios? Y estaban discutiendo, en lugar de aclararle, le llenaban más de confusión la mente y Dios apareció para aclararle. Y entonces Dios le habló, todo el capítulo 38 habla de eso, de ese diálogo entre Dios y Job. Y entonces empieza diciéndole Job, Dios le pregunta a Job en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, está diciendo Job, tú tienes apenas, 80 años, 60 años. ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y tú pretendes entender todo. No necesitas entender todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Después, en el versículo 31 y 32 de Job 38 le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Le pregunta. Son preguntas retóricas, son preguntas didácticas porque le quiere enseñar algo a Job. ¿Qué le quiere enseñar? Le quiere decir, Job, tú eres un ser limitado. No importa cuán
profunda sea tu relación conmigo. No importa cuánta inteligencia yo te haya dado, todavía eres un ser limitado. Y esa es la realidad. Nosotros como seres humanos somos limitados. No importa cuántos doctorados tengas, no importa cuántos PhDs hayas hecho en ciencias, en biología, en anatomía, en lo que sea, eres un ser limitado. Y entonces eso es lo que le está diciendo. El ser humano, aunque tenga una relación conmigo, tú no necesitas entender todas las cosas. Tú no entiendes esto. Yo soy el que controlo todo esto, las constelaciones, la Osa Mayor, la Orión, que son constelaciones de los cielos. Son un grupo de estrellas que se juntan y forman ciertas formas, como la Osa Mayor, la Osa Menor, en el cielo. Dice, tú tienes el control, tú las sacas, tú las mueves, tú las controlas, tú haces eso. Obviamente aquí está insinuando de que es Dios que tiene el control de todo eso. Y tú, Job, no puedes hacer eso, tú eres finito. Y entonces versículo 34 y 35, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas cuando tienes sed? Cuando estás en el desierto con mucho calor y quieres refrescarte, ¿tú les ordenarás a las nubes que te mojen? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán, tanto las nubes como los relámpagos, ellos, heme aquí, ordéname, estoy a tus órdenes. ¿Tenemos el ser humano ese control? Aunque podemos decir va a llover, pero ¿podemos nosotros ordenarle que llueva cuando queremos? Solo Dios tiene ese control, obviamente. El ser humano finito no tiene ese control. Y lo que le está diciendo Job, tú no necesitas tener el control de nada, tú no necesitas entender todo eso. Tú lo que necesitas es confiar en mí, de que yo tengo el control de todo eso, de que eres mi hijo y que te amo y que voy a usar todo eso para tu bien. Eso es lo que le está tratando de decir ahí después en este diálogo. Así que hay otro, Job 38, 41 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Quién les prepara el alimento? Ellos claman a Dios, dice, claman a mí. ¿Y quién los alimenta? Obviamente la respuesta es obvia, es Dios. Pero el ser humano no tiene control ni siquiera de eso. Ni siquiera de eso. Y sigue hablando otras cosas que tienen que ver en las cuales no tenemos control nosotros. Pero Dios sí, Dios sustenta eso. Es extraordinario. Así que la ciencia finita dice, Dios creó la materia con poderes vitales. Y la materia actúa por su propia energía inherente, actúa. La naturaleza funciona con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Eso es lo que dice la ciencia finita. Pero la naturaleza, la realidad es que la naturaleza es la sierva del Creador. Dios no anula sus leyes que Él mismo puso en la naturaleza, ni obra contrariándolas, pero las usa de continuo como sus instrumentos. La naturaleza atestigua, da testimonio de la acción continua de Dios a través de la naturaleza. ¿Se acuerdan que Jesús caminó sobre las aguas? Sin duda, la termodinámica, creo es la ley de la termodinámica, dice que si tú caminas en agua te hundes. Pero Jesús caminó sobre las aguas porque la naturaleza dijo, este es mi creador. Y aunque yo debo actuar diferente, ahora lo sostengo caminando. Esa es la naturaleza que reconoce a su creador. Estimados amigos, es hermoso saber que como seguidores de Jesús, como cristianos, somos hijos, somos hechura de un Dios todopoderoso, que no solo creó todo lo que existe, que no solo creó las cosas que nos rodean, sino también a ti y a mí con un propósito infinito, que nos creó para ser la corona de la creación, que creó al ser humano para ser el rey el príncipe de este mundo. Satanás usurpó ese poder. Y cuando él vino dijo, yo soy el príncipe de este mundo. Pero porque se usurpó el poder a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios creó esta creación con propósitos eternos, con propósitos magníficos, perfectos, maravillosos. El pecado vino y mancilló eso, destruyó eso, pero Dios está rescatando, restaurando su creación al nivel original, para que perdure, para que viva para siempre. Y dentro de ese plan estás tú y estoy yo.
de perdurar para siempre, de trascender para siempre. Y en nuestro ser, la palabra de Dios dice que puso eternidad en nuestro corazón. O sea, ese deseo de perdurar, de trascender para siempre. Por eso es que no nos hallamos nosotros, no nos conformamos, no estamos satisfechos con este mundo lleno de lágrimas y de dolor. No estamos satisfechos con las enfermedades que sucumben a nuestro alrededor y no sabemos el día de que Dios restaure todas las cosas, donde no va a haber llanto, dolor, lágrima, enfermedad, más para siempre. A ti te gustaría estar en esas manos del Creador, habitando con Él para siempre. Apocalipsis 20:21 describe el paraíso restaurado otra vez, donde no habrá más llanto, dolor, enfermedad, ni dolor, ni muerte. Más. Eso será una pesadilla del pasado para siempre. Y anhela ese día. ¿Tú quieres ese día? ¿Tú anhelas ese día? Tienes que entregarte a Cristo. Tienes que servirlo a Cristo. Tienes que reconocerlo como tu amante Creador, que te creó con un propósito infinito. Quieres decir, Señor, acepto tu verdad. Te acepto como mi Salvador, mi Creador, mi Redentor. ¿Quieres decir eso? Oremos, amado Padre. Gracias. Gracias, querido Padre, por tu santa palabra. Gracias porque en tu creación, en todo lo que nos rodea, querido Señor, podemos leer con letras rojas por la sangre de Jesús: te amo, te amo, te amo. Ayúdanos a aceptar esa realidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.